Soy Gabriela Lee, académica del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil y titular de un taller de Proyectos 4 que imparto con mis colegas Elizabeth Mancera y Enrique Levi Obed, en el que trabajamos temas de vivienda multifamiliar. Desde hace varios años hemos recurrido para nuestro curso a las publicaciones y a los productos de investigación, ¿no sirve? A las publicaciones y a los productos de investigación de los proyectos de Carmen Espejel y de su equipo sobre temas de vivienda colectiva. Es por ello que nos pareció muy pertinente invitarla, no solo a impartir las conferencias programadas, la de hoy y la del día de mañana, sino a participar en varios talleres de proyectos a lo largo de esta semana. Querida Carmen, agradezco tu disposición y tu tiempo para estar aquí. Para mí es una gran alegría recibirte nuevamente en la Ibero como amiga, colega y mentora. Le paso la palabra a Jimena. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, a mí me toca hacer los honores y presentar brevemente la semblanza. Tuvimos que hacer un trabajo de síntesis para poder hacer una semblanza breve y dejar a Carmen, digamos, darnos su ponencia. Pero muchísimas gracias, es un honor para la Ibero, en nombre justamente del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil. Te doy la bienvenida y te doy el agradecimiento por estar aquí hoy con nosotros. Carmen Espejel es actualmente directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Laval en Quebec, Canadá. Es catedrática de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM. Se graduó de arquitecta en 1985 en la ETSAM con una calificación sobresaliente. Fue becada por la Comunidad Europea en 1989 y realizó la maestría en Conservación de Monumentos y Centros Históricos en la Universidad Católica de Leuven, Bélgica, donde presentó la tesis Study and Restoration Proposal for the Maison and Bourg de Mer, exacto, que obtuvo magna cum laude. Es doctor arquitecto desde 1997 con la tesis Proyecto de Grey Badovaki, Drama de la Villa Moderna en el Mediterráneo, que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Su trayectoria se apoya en tres áreas complementarias: es académica, es investigadora y es una profesionista como arquitecta. Ha sido docente en España, Canadá, Italia, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, México, Brasil y Argentina. Digamos que ha estado por todo el mundo dando clases. Su orientación en la investigación se centra en el campo de la vivienda, de la mujer en la arquitectura y de la crítica arquitectónica, y ha escrito numerosos libros y artículos mostrando su pensamiento crítico sobre estos temas. Dirige el Grupo de Investigación Vivienda Colectiva, GIPCO, y en el ámbito profesional dirige la firma Espejel Arquitectos, cuyas obras han sido reconocidas y premiadas en concursos nacionales e internacionales. Destacan el Mercado de Chamartín y las viviendas para realojo de Embajadores 52, ambos en Madrid. El Parque del Salón de Isabel II en Palencia, la remodelación del barrio Tiburtino III en Roma y el Centro Cultural Ayuntamiento de, lo voy a decir mal, gracias, en Austria. Sí, para no hacer vergüenzas, para no pasar vergüenzas. Su obra ha sido recogida en libros y revistas de prestigio como El Croquis, Arquitectura Viva, ON Arquitectura, Paisajes, Arquitectos, Future Artists, o en exhibiciones como la Shanghai World Exposition en China, el Royal Institute of British Architects de Londres y la Gallery Aedes en Berlín. Muchísimas gracias, Carmen, será un honor escuchar tu conferencia. Finalmente, después de esta semana intensa que has tenido con nosotros. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora. Muchas gracias. Está, ¿no? Ah, pues casi mejor aquí, vamos a ver. Pero luego me muevo, entonces soy un poco movida. Bueno, vamos a hacerlo como podamos. Muchísimas gracias por vuestra presentación cariñosa y desde luego, yo no sé, yo estoy encantada de estar aquí. Para mí es un placer, es una de las cosas que más echo de menos desde que soy directora de la ULaval, y es que la docencia la tengo ahí muy marginada y por lo tanto esto para mí es una fiesta, es una cosa muy bonita. Quería agradecer a Jimena, bueno, sus palabras, el que me hayáis invitado, a la directora, a Celida Gómez y a mi querida amiga Gabriela Lee, que además de ser eso, una gran amiga, es una compañera a la que respeto muchísimo. Bueno, vamos a ver si con todas estas cosas que tengo en la mano soy capaz de accionar. La charla hoy voy a hablaros de vivienda.
porque en el grupo de investigación de vivienda colectiva, bueno, somos muy movidos, hacemos mucho trabajo de investigación, algunos subvencionados, otros que nos interesan directamente y nos ponemos a trabajar en ello, pero sobre todo hemos sacado muchos libros. Os voy a hacer una pequeña presentación porque mi carrera, como decías muy bien, está apoyada en esas tres patas que está aquí se ve, que es la producción, o sea, la obra, como con nuestro estudio, es también la enseñanza universitaria y la exploración, que sería más la investigación reglada. Pero a todo ello le liga la investigación, ya sea en docencia, en producción, en el estudio y en la exploración. Quiero decir que hay una relación entre las tres cosas muy intensa, muy interesante, y que cuando ha habido épocas que he tenido menos obra o he tenido más escuela, etcétera, pues he notado que, ¿no?, que la cosa se desequilibraba un poco. Investigar en vivienda hoy es una cosa difícil, ¿no? Pero, digamos, lo que hacemos es distanciarnos de esa idea obsoleta de que la arquitectura es un objeto. O sea, nos interesa mucho más, digamos, todo lo que es el proceso de ese desarrollo. La investigación, la arquitectura puede llegar a ser ¿no?, cambiar paradigmas, evidentemente. La arquitectura lo hace, la obra construida. Pero eso no es investigación en sí. La investigación es ser capaz de, por un lado, descubrir cómo se hace, transmitirlo, y eso no tiene nada que ver, transmitirlo, digamos, de manera que sea comprensible, y analizarlo sistemáticamente. Por eso digo que, aunque la obra tenga ese campo de investigación importante, pero nos falta, como arquitectos, yo creo que es muy bonito, porque tenemos que ser capaces de, como arquitectos, ¿no?, bifrontes, tenemos, por un lado, investigamos en vivienda y por otro lado, producimos y construimos vivienda. Entonces, ahí es donde nos encontramos nosotros. Bueno, lidero GIFCO, y en GIFCO hemos hecho estas cosas. Hemos desarrollado una metodología propia que se basa fundamentalmente en algo que mis alumnos, cuando se van a Harvard o a Nueva York a hacer doctorados en Estados Unidos, lo olvidan y se lo pierden. Porque llegan allí y les ponen a leer a Marx, que está muy bien, pero olvidan que a través del dibujo somos capaces de analizar, entender, comprender y transmitir muchísimas cosas, descubrir cosas. Para nosotros el dibujo es una herramienta, y esta restitución que llamamos es clave para entenderlo. Entonces, manejamos tres escalas: la 1-5000, que sería la territorial, la de 1-500, que sería la morfológica, la que es y entonces lo que nos permite este sistema de redibujado de todo lo que estudiamos es comparar de forma analítica y de forma alejada del gusto imperante, ¿no? Y luego también hacemos otra parte, que es los parámetros. Bueno, esta sería la escala 1-150, que ya es la escala de la célula, y datos y parámetros. Datos y parámetros es porque teníamos como muchas ganas de entender digamos, de quitarle a la arquitectura todo aquello que no nos permita hacerla transmisible. A través de los datos, pues midiendo superficie de ventanas, digamos, metros construidos o sistemas de relaciones, etcétera, somos capaces, de los datos y los parámetros, que son la combinación de los datos, somos capaces de comparar y descubrir que la calidad es medible. Ese es un poco el criterio que teníamos. En GIFCO hemos sacado todos estos trabajos que hemos realizado a través de publicaciones periódicas. Esta es la CVI, los cuadernos de vivienda. Estos son los 9 primeros números, lo hemos sacado más, y bueno, pues han recibido diversos premios. Hemos hecho con Sao Paulo esta misma herramienta, digamos, esta misma metodología que hemos usado nosotros. Sao Paulo la ha desarrollado para hacerlo también, Leandro Medrano, y también con Porto hemos hecho esto mismo, digamos, usando las mismas herramientas que nosotros utilizamos, redibujo y análisis a través de datos. Estos serían los siguientes números que hemos sacado. Y el último libro, que es el de Atlas de Poblados Dirigidos, hemos recopilado algunos de estos proyectos y los hemos editado en un libro específico. Pero como la investigación, nosotros somos como Rita Levi-Montalcini, o queremos mirarnos en el espejo de Rita Levi-Montalcini, que a lo mejor no la conocéis, pero era una tipa extraordinaria, italiana, investigadora, que le dieron un premio Nobel 20 o 30 años después de que lo descubriera. Pero bueno, es que era judía, era mujer,
en un mundo, y era científica, en un mundo muy masculinizado. Ella pensaba que toda la investigación debía de ser devuelta a la sociedad, tenía que ser tenía que tener un sentido fundamental, que era devolver ese saber a la sociedad. Y nosotros, el planteamiento es un poco ese, ¿no? El querer, a través de estos libros, que todo el mundo pueda ser capaz de descubrir, por ejemplo, en este caso, a través de una investigación que hicimos financiada por el Ministerio de Fomento, descubrir cuáles eran las viviendas más intensas o más interesantes del siglo XX en España. Entonces recopilamos a través de revistas, ¿no? Hicimos un barrido de revistas donde extraemos todos los proyectos que publican. Conseguimos, me parece que estábamos hablando de aproximadamente como 2.700 casos de estudio, que sacamos en un primer número aquí, como veis, bueno, pues a través de esos dibujos, en un segundo número que va del 92 al 2015, donde prácticamente se construyeron el mismo número de viviendas que en ese anterior, este ya en color, pero veis aquí, interesantísimo, a ver si acierto con el botón. No se ve, en las pantallas estas no se ve, pero aquí abajo lo veis, ¿no? Todas las plantas, todas las escalas distintas, las 3 escalas que manejamos siempre, y también, bueno, pues unas comparativas a través de fotografías. En palabras somos parcos, nosotros manejamos el dibujo fundamentalmente, hacemos una pequeña descripción de los edificios, pero luego sois vosotros, o los investigadores que vienen detrás, los que cogen toda esa información que hemos recibido y la analizan desde el punto de vista que más les interese, extrayendo los datos que quieran. Aquí hubo un cambio en nuestro grupo de investigación, porque pasamos a entender que también la parte teórica debía de ser un motor de investigación importante. Entonces, además de los 2.700 casos, os he dicho esta cifra, en España eran un poco menos, y utilizamos 2.800 artículos y memorias. ¿Por qué? Porque nos parecía, primero, porque fue un encargo para estudiar Europa, que se hacía en Europa alrededor del año 21, que es el libro que habéis visto, Haustag, y entendimos que había unos conceptos que se repetían permanentemente en los artículos y en las memorias. Y esos conceptos pues, son estos que veis aquí, 19 conceptos que van desde la conciencia climática hasta la fachada activa o los cuidados o vivir juntos, etc. Bien, después de esto, que hubo ahí un cambio, insisto, como de dirección, porque siempre habíamos ido a analizar la obra construida para tratar de hacer teoría. Aquí también analizamos las memorias y los artículos, todo aquello que en teoría, digamos, hablaba, o que hacía teoría del proyecto, del estudio, de la obra que se estuviera trabajando, y hicimos esa recopilación doble. Y sacamos, bueno, y finalmente la última investigación que hemos hecho, que es la que voy a presentaros hoy, es el Museo ICO nos encarga que hagamos una exposición de Haustag. Del libro sí que os he explicado, pero ese libro tenía 80 y tantos casos, 19 conceptos, era imposible, eso no es una exposición para el público normal y corriente. Y entonces hicimos otra segunda investigación, digamos, sobre la que ya habíamos hecho, pero fundamentalmente para condensar y estructurar en solo 7 temas, que están por aquí, en algún momento saldrán, y en 7 temas y en 28 casos, 4 por cada tema. Los comisarios fuimos Andrés Cánovas a la derecha, Chema Lapuerta a la izquierda, y aquí estamos con el director de aquel momento del Museo ICO. Bueno, sacamos un catálogo, por supuesto, que creo que no sé si lo tenéis en la biblioteca, todavía no. Ay, bueno, pues habrá que comprar alguno para ponerlo, ya lo pongo. Ya sé, no, es que no he traído nada. Y perdonad, pero esta cosa de la altura, de vez en cuando te pega, ¿no? Que no respiras. Y te quedas así como parado. Bueno, ha sido muy premiada esta exposición, tuvo mucho éxito de público y la verdad podéis ver en YouTube también las explicaciones de la exposición, pero al final os voy a dar un microsite que es lo que os va a gustar. Es donde está toda la información que vais a ver aquí, incluso alguna más del libro, donde están dibujos a todas las escalas de todos los proyectos, de los 28 proyectos, y son 28 proyectos súper fantásticos de vivienda. Porque una de las cosas más bonitas que tiene la vivienda
es que a mí me decían, no, la vivienda es como bailar, en arquitectura es como bailar con el más feo, en la baldosa más pequeña. Y yo decía, no puede ser. O sea, la vivienda es apasionante, es el sitio donde vive la gente, donde se desarrolla como personas. La vivienda puede ser, es la antítesis del aburrimiento, quiero decir, esa cosa estándar que tienen los promotores porque se dedican a otras cosas, a hacer dinero y no esto, pues no tiene nada que ver con vivienda. En vivienda podemos hacer cosas verdaderamente extraordinarias en cada momento. Y eso cambia un pueblo, cambia una ciudad, cambia todo. Porque además la vivienda, pensad que es la gran masa que construye ciudad. Por lo tanto, es un tema más que importante. Bueno, la exposición, lo de los 7 conceptos que os decía, que vamos a empezar con ellos, son estos que veis aquí, ¿no? La conciencia climática. ¿Qué significa la conciencia climática? No habitamos una casa, habitamos un ecosistema, ¿no? Yo cuando escuché esto, que se lo escuché a uno de los autores de una de estas obras, me pareció extraordinario. Efectivamente, no habitamos solo una casa, habitamos un ecosistema. Esta negociación, la de entender el mundo desde la economía circular, de reflexionar sobre qué significa el desarrollo constante, ¿no? Que hasta ahora nosotros éramos gente, la de mi generación, que entendíamos que el desarrollo era siempre en positivo. Ahora hemos visto que no. Ahora hemos visto que puede ser que haya que hacer el undo, ¿no? El undo, que dicen los yanquis, ¿no? Que a lo mejor tengamos que hacer el undo. De hecho, hay grupos de arquitectos que hacen esto. Concretamente, reparar o volver como un paso atrás sobre lo que hemos hecho. Bueno, a mí lo que más me interesa, y por eso el título de esta conferencia, es que la arquitectura de vivienda es realmente un motor teórico. Antes, el siglo XX, digamos, empezó a estudiar la vivienda cuando se hizo vivienda en masa, ¿no? a lo bestia. Pero digamos que era una arquitectura menor. Pero en el siglo XX, los grandes arquitectos del siglo XX hicieron vivienda extraordinaria. Y entonces la vivienda es un lugar ahora mismo donde se debaten ideas, donde se aparecen, digamos, nuevos paradigmas arquitectónicos, y me parece que es importante. Este es uno de ellos, ¿no? Pensar en parámetros, como hemos dicho, de proximidad, de low-tech, sin abandonar los centros teóricos, ¿no? De la arquitectura contemporánea. Y no se trata de una cuestión formal, como al principio creíamos, ¿no? Esto que la gente al principio creía que era una cuestión formal. No, es crucial en cualquier proyecto que se plantea ahora en cualquier escuela, digamos, la conciencia climática, llamémoslo como queráis, la sustentabilidad, decís aquí como queráis llamarlo, es algo que tiene que estar desde el primer momento del proyecto permanentemente. ¿Por qué? Porque afrontamos el entorno natural. ¿Cómo calificamos la tecnología excesiva? Porque ha habido como una gran tendencia a solucionar estos problemas con supertecnología, ¿no? A mí me parece que nuestras arquitecturas, las vuestras históricas, las nuestras en el Mediterráneo, nos han enseñado muchísimo de cómo con muy poco, con la arquitectura pasiva, se puede conseguir cosas muy grandes, ¿no? No derrochar. Al final lo que estamos hablando es de hacer unos proyectos, unas obras que se encuentren en un medio físico muy especial, muy particular, que sean capaces de reaccionar a ese medio físico y que entiendan que hay un equilibrio entre la construcción y la conservación y domesticar, en cierto modo, esa tecnología. No digo no usarla, pero sí tenerla, no, lo pasivo y lo activo, tenerlo como en el proyecto, pero al mismo tiempo. Bueno, aquí vamos a ver 4 proyectos y esos 4 proyectos entran a la conciencia climática un poco de formas diferentes. Aquí, como os digo, ¿no? El activo y el pasivo, entender qué significa la cultura, o sea, adentrarnos también a esas arquitecturas históricas que nos hablan de ventilaciones, que nos hablan de protecciones, que nos hablan de naturalezas externas, que nos hablan de otras cosas que no son estrictamente máquinas de aire acondicionado. Ese sería el primer proyecto que vamos a ver, que es Live Reusing Posidonia en Formentera. El segundo que veis allí, bueno, es un concepto más o menos conocido que han usado mucho ya la Catoni Basal y muchas otras personas, que es la idea del efecto invernadero, ¿no? Cómo controlando o aislando o protegiendo, o poniendo más capas a la fachada, al edificio, somos capaces de construir elementos que al final lo que necesitamos es calefactar una parte muy pequeña ya protegida con capas distintas. El tercero, estamos hablando, este de aquí es en Zúrich, es de el complejo residencial Paul Clermont,
de Gemuren Stave, gente que se dedica solo a hacer vivienda y que habla de esto, trabajar muchísimo con esa fachada compleja, protectora, en este caso protectora de vientos, porque esto es un clima frío, no estamos hablando del calor, pero a través de ese espacio, que yo creo que es el mejor espacio de la casa, que es el patio en fachada con esa tapia alta que tanto nos recordaría a Le Corbusier, ¿no? Y el último, que lo conocéis de sobra, que son Lacaton y Basal. ¿Los conocéis a Lacaton y Basal? Sí, ¿no? ¿No? Sí. Ah, bueno, no digo si no os lo cuento. Pues Lacaton y Basal son unos arquitectos que han trabajado siempre con la misma punta y en el mismo yunque. O sea, pegan todos los días a la misma punta y en el mismo yunque y han conseguido una arquitectura extraordinaria y han conseguido pues, que les den el premio Pritzker, que es como el Nobel de la arquitectura, ¿no? Que es interesante porque son una gente que trabajaron en África y, digamos, esa restricción de medios materiales para trabajar pues, ha concienciado toda su obra. Y yo creo que eso es importante. Vamos a hablar fundamentalmente un poco del primero, pero os voy a pasar todos para que veáis imágenes. Pero en Light Reviews in Posidonia fue un proyecto financiado por la Unión Europea en colaboración con las universidades de las Islas Baleares. Y es un ejemplo clarísimo de energía, o sea, de economía circular, del origen de los materiales. Claro, estamos en una isla, en Formentera. Cualquier cosa que tú produzcas allí o que quieras construir, prácticamente la tienes que traer todas del exterior. Entonces, el planteamiento de ellos fue como volver a mirar a la isla, volver a mirar a las arquitecturas autóctonas, qué se hacía, cómo se hacía, ¿no? Y entonces pues han recogido determinadas cuestiones. Una de ellas es la Posidonia, de ahí el nombre, que es una alga que hay praderas de Posidonia por todo el Mediterráneo, pero que cuando se seca, digamos, cuando ya ha tenido la vida completa, se seca y llega a las playas y normalmente se recogía y se tiraba a los basureros. Eso era un aislamiento, históricamente se utilizaba como aislamiento y ellos vuelven a tomar esa idea y lo que hacen es producir unos aislamientos en cubierta que luego cubren con otros materiales para protegerlos. Pues ese es uno de ellos, pero también tienen, por ejemplo, la reutilización de materiales de desecho, que es magnífico, ¿no? Porque efectivamente hay muchas casas, palacios, etcétera, que han ido demoliendo y ellos lo que hacen es coger estas puertas, que ya veis que son cada una de su padre y de su madre, y a través de una nueva, ¿no? de un nuevo ciclo de vida ese elemento, pues con un nuevo sistema de movilidad, por ejemplo, deslizante, etcétera, pues han transformado esos elementos, los han reutilizado y los han colocado. O estas cerámicas que lo que han hecho ha sido pequeñas fábricas que había en toda la isla, que estaban ya muy decaídas, pues han hecho unas pequeñas investigaciones para mejorar el producto, añadiéndole nuevos componentes, pues por ejemplo cerámica cocida con biomasa o piedra natural, o con cal, etcétera, y entonces han revivido, en cierto modo, también toda la industria local. Este otro, el de Nantes, el de Tetrarch, es un sistema más o menos clásico, como os he dicho, con el efecto invernadero, con esta fachada toda cristalada que lo que hace es recoger ese calor y luego a través de unos muros más o menos o de un forjado de hormigón, pues durante el día ¿no? es el radiador de la casa. Calientas el forjado, calientas los muros y luego funciona como un radiador. Pero además también todo este sistema de pequeños huertos, de cada uno de ellos tiene un huerto que le permite tener una cierta autosuficiencia a la hora de la alimentación. También interesante, o sea que va un poquito más allá del efecto invernadero directo, ¿no? Y luego a través de este acceso que veis aquí a la izquierda, que es un acceso como de pajas, un poco como de madera, una cosa muy curiosa, lo que hace es reducir muchísimo las circulaciones para acceder a los apartamentos que son en una planta o en dos. Este sería ese interior de la serre, como dicen el invernadero, me sale en francés, Gemuren en Stave. Interesante, bueno, es Suiza, es un nivel económico de otro nivel, y lo que ellos hacen es, en un bloque, digamos, lo que trabajan muchísimo es el espesor de la fachada. El espesor de la fachada produce este espacio de patio,
patio de la casa, pero un patio protegido con ese muro porque es una zona de viento, aunque está muy bien soleado. Y lo que a mí me parece que es también muy interesante es todo este trabajo de la diagonal para conseguir privacidad, para que no tengas visiones sobre el vecino que tienes al lado con el que compartes parte de este balcón. Esto va lento. Ahora, sí, bueno, aquí lo veis, como es una fachada, esta de los balcones, patio, llamémosle, autoportante, que se adosa a esas viviendas y que produce esto, ¿no? O sea, a través de las diagonales, pues puedes tener la capacidad de tener privacidad dentro de tu propio patio, que es magnífico, ¿no? Este espacio es excelente. Y la Cazón y Basal, con las 560 viviendas de Gran Park, lo que plantean también es no solo una conciencia climática, sino también una conciencia social, porque pensad que mientras hacen las obras, el proyecto de ellos, mientras hacen las obras, los inquilinos están viviendo en el interior. Entonces, ¿qué hacen? Pues una pieza también autoportante, que es esta que veis aquí malamente, en rojo, ¿la veis aquí? Con su soporte ahí más o menos, ¿no? Con ese soporte en V, aquí lo veis, y que puede estar funcionando mientras los inquilinos están dentro, viviendo, con cierta autonomía, con las losas prefabricadas que van añadiendo ese espacio plus, es que dicen ellos, ese espacio extra, para que los vecinos lo colonicen como les interese, que es este espacio que veis aquí, tan interesante porque es un espacio de una gran dimensión. O sea, por un lado aumenta la superficie de la vivienda, por otro lado hace que esa fachada sea una fachada mucho más abierta. Ellos agujerean la fachada existente para que tenga esa condición y luego este espacio lo dividen en dos, ¿no? En cada proyecto, digamos, dan una vuelta de tuerca. Es un poco alucinante, porque como trabajando siempre con lo mismo, son capaces de… Cada proyecto tiene una componente un poco diferente. Entonces, en este caso, concretamente, es una pieza que se cierra a través de un policarbonato, unos vidrios y cortinaje, siempre cortinaje, una capa más de esa fachada de protección. Y que puede ser usado como quiera el vecino, quiere decir que puede ser un salón, una ampliación de tal, puede ser un lugar, además son lugares baratos, que es lo que hacen siempre ellos, ¿no? Lugares con unos acabados verdaderamente minúsculos, malos, ¿no? Yo diría que malos, para que el vecino luego, a lo largo de los años, sea capaz de mejorarlo. Según su economía. Y luego esa pequeña terraza externa que también a través de un cortinaje y un peto de vidrio pues te permite tener ese espacio en invierno y en verano pues abierto si quieres. Y si uno mira las fotografías que presentan la Cazón y Basal, que a mí me gustan mucho porque son fotografías casi de los propios usuarios, de cómo se puede vivir ahí, en ese espacio que ellos se han imaginado. No van siempre los usuarios vestidos de la misma manera. O sea, aquí cada uno tiene su manera de vivir, su manera de ser, y entonces coloniza ese espacio como le viene en gana. Es muy bonito. Recargas. ¿Qué son las recargas? Pues algo que hemos hecho toda la vida. Decía, no sé si conocéis el libro de Nicolás Borrió, de postproducción, pero es un libro muy interesante, ¿no? Él dice que el siglo XX ha sido un siglo de construcción, evidentemente, y a nivel de viviendas mucho más, y que el XXI es un siglo que tenemos que dejar de construir, que tenemos que reutilizar. Y en esa reutilización, pues revisar, reorganizar, reutilizar, redefinir, todos los res que os imaginéis, ¿no? Es el siglo del reciclaje, específicamente es una cosa del siglo XXI. Entonces, él dice que no consiste en programar algo original, sino en transformar la materia original y someterla a un ciclo más de evolución. Ayer lo comentábamos, los países centroeuropeos y nórdicos valoran en un 50%, es mucho, la reutilización de edificios. Nosotros estamos más abajo, pero nosotros hemos sido grandes reutilizadores de la historia. Lo digo desde un punto de vista de edificios, pero también podemos pensar en piedras, ¿no? La Roma barroca está hecha con las piedras del Coliseo. O sea, se utilizaba como pura materia. Por lo tanto, tenemos muchos grados de reutilización de los edificios y, insisto, desde lo material, lo más básico, hasta la espacialidad o la arquitectura que tenga. Entonces, el reciclaje de arquitecturas existentes en Europa, que es de lo que yo os estoy hablando hoy, en Europa, todos estos conceptos son usados mucho en Europa, es básico.
El primero de los proyectos que os voy a mostrar es, perdón, de Fabra, se llama Fabricoats y es este que veis aquí arriba. Os pongo el antes y el después para que también se vea el cambio y el mantenimiento de lo mejor que tenía ese edificio, ¿no? En Fabricoats, esa grandiosidad de una nave para hacer tejidos industriales del siglo XIX, ¿no? Tejidos, perdón, industriales, no, una industria de tejidos del siglo XIX. En el caso de Kobe, que todos estos tres están en Dinamarca, en Copenhague, porque Dinamarca es uno de los países que más recicla. Sobre todo ahora que han entendido que todas las zonas portuarias pues estaban muy céntricas, los puertos los han desplazado a otros lados y todas esas zonas portuarias lo que están haciendo ahora es recuperarlas para vivienda, pero para vivir la gente, no para gentrificar, para vivir la gente de verdad. Entonces es muy bonito porque fijaros, esa pieza es un silo, no vale nada, la podríamos haber tirado, ¿no? Bueno, pues no lo tiran, porque es una estructura de hormigón armado espectacular que ahora veréis y la reusan. Estos dos, que son 2 hilitos de estos de hormigón que no valen tampoco nada, pues el MVRDV hacen estas viviendas que son fantásticas. Y eso que es un taller de torpederos de Van Kusten, pues también ahora os explico un poco el modelo de qué han hecho en cada uno de ellos, porque son muy interesantes además a nivel constructivo, estructural, incluso espacial, porque consigues cosas que no consigues si las haces de nuevas. Consigues algo que no es posible. Este espacio, ¿tú te lo imaginas en unas viviendas? No. Estas son la fábrica esta de Fabricoats. Los arquitectos son Roldán Berenguer, en Barcelona. Y digamos que Barcelona ha hecho un reciclaje de todas estas fábricas que están alrededor del centro en lo que llaman fábricas de creación, me parece que lo llaman. Bueno, fábricas de creación para hacer sitios donde los artistas desarrollen obras, ¿no? Este es el primer caso donde se ha colocado además vivienda compartida con lo que es un tema artístico. Entonces es muy interesante porque son viviendas para jóvenes, estas son viviendas sociales, para jóvenes entre 18 y 35 años y para estancias cortas de artistas y creadores foráneos que desarrollen proyectos de equipamientos de la ciudad. Entonces tienen estos grandes espacios que son magníficos y que son los lugares para el proceso, para el proceso creativo y que se desarrollan a nivel participativo. Son los propios usuarios quienes deciden cómo deben manejarlos y demás. Pero si uno ve la sección, a ver si la vemos, sí, es muy bonito el proyecto de Roldán y Berenguer porque consiguen a través de esta diagonal prácticamente leer la nave entera, que era lo que tenía de más hermoso esta nave. Era una nave espectacular, una longitud enorme, sin ningún tipo de tabiquería. Claro, introducir la vivienda, digamos, pierde ese valor, pero ellos lo consiguen, o consiguen mantener esa espacialidad a través de esta diagonal para llegar a estos espacios que son los espacios de arte, como veis aquí en esta sección, y introduciendo viviendas abajo y arriba. Hay 2 forjados, el forjado de abajo y el forjado intermedio, que son los originales, que son unos forjados industriales y por lo tanto puedes hacer lo que quieras porque tienen una resistencia fantástica, y ellos lo que plantean luego es una estructura de madera, como veis aquí, menor, más ligera, que tiene 2 plantas, por cada planta sacan 2, ¿no? Y entonces las viviendas son transversales, son viviendas pequeñitas que dan a ambos lados. Por un lado se accede y por el otro lado tienen la terraza, la galería o los huecos de apertura. Aquí se ve, ¿no?, esa pieza y cómo está construida. En el caso del silo de Kobe es un elemento enorme con una estructura de hormigón brutal, que la veréis luego en las fotografías interiores, y entonces el planteamiento, bueno, son silos de grano. Aquí veis cómo era la estructura antigua, ¿no? Silos de grano más o menos autónomos y lo que ellos plantean es prácticamente utilizar ese módulo para módulo de vivienda, que es un módulo extremadamente grande. Estas son viviendas privadas, de desarrollo privado, y claro, el tema es abrir huecos en la fachada. Pero como la estructura es muy potente, pues no hay problema en abrir los huecos donde quieras, añadirle esta última capa, que es la capa de una nueva fachada con todos los requerimientos, digamos, térmicos, estructurales, etcétera, que necesitas, y además añadirle los balcones. Y lo que funcionas es con un edificio que tiene unas dimensiones espectaculares como residencial, ¿no? Cuando tú ves esta dimensión, es una dimensión industrial. Pero todo lo bueno, que es lo que a mí me gusta de los proyectos de recarga, todo lo mejor del edificio original
lo recoges, lo utilizas y entonces da un producto que sería muy raro poderlo tener. Y en el caso ya de MVRDV es fantástico, porque aquí pasaba lo contrario. Los dos silos que habéis visto tienen un murito de hormigón de 25 centímetros. ¿Qué le da la fuerza estructural a eso? Que es un cilindro. En cuanto tú empiezas a agujerear eso, si agujereas mucho el cilindro, llega un momento que se te desparrama, se rompe. Entonces la clave era, oye, no podemos hacer viviendas en el interior, hay que plantear las viviendas al exterior y hacer solo un hueco para entrar a las casas, básicamente. Claro, pero hacer eso con un muro de 25 y que el pandeo de todo eso, digamos, ese gran voladizo de viviendas no haga sufrir al muro, pues lo que montan es viviendas en el exterior, este es el vestíbulo de las viviendas. Al interior, que es espectacular, es surrealista, y un contrapeso en esta parte baja con una gran cimentación para compensar el vuelo, ahí lo veis, para compensar el vuelo de las viviendas, que son estas que veis aquí en rojo, en voladizo, el muro existente, y todo este sistema se recoge en esta gran viga que tiene un contrapeso en esto. Es un balancín, ¿no? En el fondo lo que estás haciendo es una especie de balancín. O sea que también aparecen, digamos, sistemas estructurales extraordinarios porque la cosa es extraordinaria, no es estándar. No estamos hablando de las estructuras estándares de 3 o 5 metros, que son las que se utilizan habitualmente en vivienda y que son de una pobreza extraordinaria. Cuando no nos queda más remedio las usamos, pero pues se pueden hacer otras, ¿no? Y este es un caso, por ejemplo, de ellos. Fijaros qué hermosura. Y entonces, ¿qué ocurre? Estos lugares, primero, les dan, ¿qué les dan? Más metros cuadrados de los que les daría, digamos, en la normativa estricta del lugar. Porque existen. Tienen como beneficios que inciden en que el cliente privado también se quiera acercar a esta especie de arquitectura de reutilización que si no, no le interesa especialmente. Pero como obtiene otros beneficios, pues puede estar bien. O en el caso de Van Koosten, que son los arquitectos estos del taller de torpederos, aquí es más tradicional, es una manera de hacer una reutilización de una nave más o menos tradicional, pero esta tenía una cuestión bonita porque, claro, los torpederos se hacían y se metían al agua, entonces tenía la llegada del agua a la propia nave, que también lo han reutilizado. Y luego toda esta nave, si le quitas la cubierta en algunas partes, pues de repente se transforma en un jardín, como lo que estáis viendo para acceder a las viviendas. Aquí se ve, ¿no? Es un sistema más tradicional, te metes dentro de la nave, en la fachada hay una cierta transformación y dejas abierta esta parte y llegas a la marina, que además estos daneses son muy tienen un contacto con el mar muy grande, con sus barcos, sus kayaks, etcétera, y entonces está muy bien este planteamiento. Cuidados, voy lenta, ¿no? ¿Qué tal vamos? Muy mal. Bueno, al principio siempre, Al principio siempre me enredo. Los cuidados. ¿Qué son los cuidados para vosotros? Cuando yo hablo de cuidados, ¿qué pensáis? Porque estamos todo el rato con los cuidados, los políticos nos lo cuentan todo el rato, pero ¿qué significa en arquitectura los cuidados? Dime. Dilo más alto. ¿De la construcción? No. Otro. Cuidados. Exacto. Tiene que ver con que la arquitectura sea capaz de permitir los cuidados de niños, ancianos, ¿no? Familias, y que la arquitectura produzca unos espacios donde eso se aparezca de manera natural. Esa es un poco la cuestión. Cuando hablamos de los cuidados que además habitualmente siempre están en manos de las mujeres, pero ahora ya empiezan a cambiar, ¿no? A cambiar de manos. Y estos 4 proyectos son vivienda en cooperativa en Suiza. Esto es, a ver, que se me va la cabeza. Estamos, de Bonotta y Zapata, en Ginebra.
El segundo es un proyecto desarrollado por una asociación de familias numerosas en Suiza también. Ese está en Zúrich, que es el segundo, y es de Guigón y Guyer, los arquitectos Guigón y Guyer, que son muy conocidos y muy buenos. Esta es la Torre Julia, de 77 viviendas para ancianos, que no es un asilo, o sea, son maneras distintas de entrar a los cuidados, que ahora os los explico. Y está en Barcelona, y ese se llama Bedre Billigere Bolliger, o sea, traduciéndolo a nuestro idioma, bueno, bonito y barato, de Julie Frost en Dinamarca. ¿Cómo se acerca cada uno a los cuidados? Bueno, lo primero que este proyecto es muy interesante porque está en un suburbio que como límite, está en el límite entre una ciudad de bloque y una ciudad de vivienda unifamiliar. Entonces ellos hacen una especie de bloque, pero como a través de viviendas, de casi viviendas unifamiliares, con una cierta imagen, digamos, con una escala intermedia, que yo creo que es muy inteligente. Lo segundo es que esto es una cooperativa y tenían muy claro cómo querían vivir. Era una cooperativa de esas en las que se decide, oye, pues queremos bicicletas o queremos vivir en zonas compartidas. Por ejemplo, aquí hay una guardería, hay un bar que comparten, hay apartamentos que usan con los familiares, como veíamos ayer, bueno, en la clase con los chicos con los que estuve. ¿Qué más tienen? Unas salas para música. Un vecino ha donado es músico y ha donado todos sus instrumentos y los tocan allí todos. Hay otra sala para reuniones de fiestas de niños. Hay muchos tipos de maneras de producir los cuidados. Pero yo, sobre todo, la parte que más me interesa es esta. Esto es un descansillo. Claro, si lo planteas como descansillo, dices, oye, pues qué miserables, ¿no? Pero es el lugar más interesante en una vivienda, que es un lugar protegido. Eso pensad que es la fachada, pero es una fachada abierta. Estamos en Suiza, o sea, fresquito. Pero es una fachada abierta, semiprotegida. Y este es un sitio que tienen que ponerse de acuerdo para organizarlo los 2 o 4 vecinos que vivan en ese rellano. Pero es un rellano. ¿Qué han hecho los arquitectos? Bueno, pues darle un poco más que a un rellano tradicional. Si un rellano podría estar en los 2,50, a lo mejor 1,20 de las dos escaleras, tal, pues te le han dado a lo mejor un poquito más. Y le han pensado de una manera estupenda y le han puesto unos materiales como el azulejo que te está hablando de la domesticidad del interior de la casa. No es tan público. Y bueno, cada uno lo organiza de una manera y es este espacio, ese que veis ahí arriba, lo veis, ¿no? Con las escaleras, las dos fachadas y ese lugar intermedio donde se conectan las dos familias, donde puedes soltar a los niños, que además yo lo he visitado, y los niños están por allí danzando con los triciclos, con las bicicletas, están protegidos, están bien, y luego tienen otras cosas, por ejemplo, un huerto de permacultura, que también comparten. Tienen como distintos niveles de compartir. Y estas son las casas en el interior, que todas funcionan a través de estas grandes terrazas, protegidas, pero que te hacen sentirte que realmente estás en un exterior, y es un proyecto excelente. Bueno, el siguiente es el de Guigón Guyer. Como os decía, podríamos pensar a lo mejor en que la arquitectura fuera capaz de enseñarnos a ser más sociales o más cívicos. Pues yo creo que este es un caso muy claro. La Asociación esta de Familias Numerosas tenía un edificio aquí, deciden transformarlo porque hay una carretera detrás de este edificio, hay una carretera muy ruidosa, y entonces, bueno, pues llaman a Guigón y Guyer y hacen este proyecto, que es un bloque, y ahí hay otro, más protegido. Pero la clave es, démosle al emigrante una vivienda de grandes dimensiones, porque también son muy, ¿no?, de familias, digamos, muy amplias, y como contraprestación a los locales, a los suizos, les vamos a dar un poco más de espacio y les hacemos, en cierta manera, vivir juntos. No es muy fácil, pero se empiezan a conocer, empiezan a descubrir que son seres humanos y que no son tan distintos como nos pensamos. Entonces, tiene esa cosa como, bueno, un poco regeneradora social. A mí me atrae especialmente, pero bueno, cuando ves esto, es verdad que estamos hablando de niveles suizos, niveles de mucha economía, y es un proyecto, insisto, también muy interesante. Tiene al fondo una guardería. Si veis, guardería y el kindergarten lo tienen en esta zona para abrirse a este parque.
El edificio es un edificio que se protege, que tiene una cara con servicios, cocinas, baños, no sé qué, más dura porque es el lugar del ruido sonoro, y en cambio se abre mucho más hacia el parque. Mientras que que está más protegido, pues tiene digamos, aquí están los dos modelos. El modelo H sería el modelo del bloque izquierdo, donde veis que todos los dormitorios se adosan a la galería y el salón también con su terraza y al parque, mientras que atrás pues, colocan las piezas que molestan menos el ruido. Mientras que en el otro, que no tiene ese problema, pues se duplica. Pero sobre todo también con guardería y kindergarten. Y la dimensión, una dimensión que ya habéis visto que hay hasta de 4 y de 5 dormitorios. O sea, son viviendas realmente para grandes familias. Así es esa cocina que nos uniría al salón. Y la Torre Julia. La Torre Julia que claro, es la antítesis de un asilo. O sea, los ancianos podemos enviarlos a los asilos, podemos enviarlos a las residencias de ancianos. Ya sabemos que durante la pandemia los hemos matado casi todos, o sea que ha sido un desastre. El sistema no ha funcionado. Y lo que plantean Vidal, Pons, Galeana y tal, en Barcelona fue entender que pueden vivir, que tienen la posibilidad de vivir autónomamente. Es verdad que, bueno, en la ancianidad depende mucho del grado que tengas de dependencia, pero aquí lo que se planteó, uno, los ancianos pueden vivir en el centro, deben de vivir en el centro. Los sacamos fuera con esta cosa de que es que viven en la naturaleza, somos malos, les sacamos fuera para no verlos, porque no, es verdad, o sea, tú metes a un anciano en mitad del campo que no puede hacer nada y le has matado completamente. Aquí salen, se encuentran, hacen cosas, hacen actividades, ven a gente, salen a la calle. Esto está en una de las grandes, ¿tú conoces bien Barcelona? Se nos ha ido, pero está en una de las vías grandes de Barcelona. Entonces es una torre. Y segundo, se divide, hace una cosa muy interesante en estas grandes dimensiones, que es dividir como en tres comunidades, ¿no? La comunidad, que ahí se ven con colores un poco distintos, se veía en la foto anterior, las tres comunidades que tienen, bueno, ya lo veis en la torre, cómo funciona. A nivel urbano no están solos, no les aislamos, muy al contrario. Centro deportivo, unas escuelas y colegios, una zona de desarrollo propio de ellos, o sea que están conectados con otras actividades, y este es a ver si lo encuentro, el 3, una residencia, ¿no? Una residencia también de ancianos. Pero tienes esto y todo esto. Por lo tanto, cuando bajan no están solos. A nivel de torre, si la veis aquí un poco, no sé si se ve bien, tenéis en planta alta, aunque ahí está mal el esquema, en planta alta una cubierta, que es un espacio colectivo para la familia y los ancianos que viven ahí, pero también para ellos mismos, abierta al cielo. Luego la unidad en sí misma, que tiene este espacio, que es el que os he enseñado en la foto anterior, que es un espacio colectivo donde se reúnen, se charlan, juegan a las cartas, hacen lo que les dé la gana. Luego tenemos, y tiene su propia autonomía y sus salidas de escaleras y demás al sol, que también es muy bonito. En planta baja tenemos pues, talleres, el taller de la memoria, el coro, las conferencias, el cine, el taller para los ordenadores o para hacer manualidades, etcétera. Y luego entender que esto tiene un apoyo de gente, ¿no? De mantenimiento, de limpieza, pero también un apoyo sanitario. O sea que estás más o menos cuidado, tienes unas enfermeras que de vez en cuando, digamos, están ahí como ayudándote, y es, yo creo que un ejemplo muy bonito de lo que puede significar una vivienda de ancianos, sin necesidad de apartarlos, sacarlos al exterior y dejarlos, ¿no? Ahí lo veis. Y con unas vistas magníficas para el día que no quieren salir, pues pueden mirar a Barcelona. Bueno, el último de ellos ya estaríamos hablando de Bedre Billigere Bolliger, que es el bueno, bonito y barato, y que es un proyecto en Dinamarca hecho por Jules Frost, de unas viviendas muy básicas, constructivamente muy básicas, con unos sistemas ligeros, prefabricados, de madera, y con unas tipologías también muy sencillas, pero que son capaces de transformarse a lo largo del tiempo. Pensad que las viviendas que pensamos que son para hoy,
Resulta que hoy tienes 3 hijos, pero mañana tienes 7, porque te has enredado con un señor que tiene otros 4 y te los lleva los fines de semana. Entonces, todo eso hace que la vivienda tenga que ser una especie como de colchón, ¿no? Que tenga que darse de sí, cambiar, transformarse. Y están las viviendas tan caras como para andar cambiando de vivienda cada 15 días. No, es imposible. Entonces, esto de sistema, por ejemplo, son sistemas muy sencillos, pero muy eficaces. Como veis con este volumen prismático, que luego tiene la adaptación doble, ahí la veis, el 1,5, ¿no? La pieza de módulo y medio, o la pieza de un básico más un extra, o la pieza del pequeño, el básico pero pequeño, o la básica, ¿no? Entonces, con todo eso conforman esta pequeña ciudad, esta pequeña fortificación muy bonita, pero lo más chulo es lo que no es eso, lo que no son las viviendas. Un lugar para conectarse, que son estos sitios, estas galerías. Estas galerías están pensadas, además, desde la propia cooperativa para relacionar a los vecinos, para que tengan unas ciertas conversaciones, para que se tengan que saludar, para que los niños estén jugando y tú los puedas controlar, etcétera. Yo creo que es un sitio que además es muy básico, pues es una estructura metálica barata, ya veis, de chapa perforada estirada en frío, y una barandilla normal, ¿no? Todo visto y demás, pero bueno, que luego cada vecino la coloniza como le viene en gana. La gestión. Cuando hablamos de vivienda, pensad que muchas veces la gestión es más innovadora que la propia arquitectura. O sea, si decidimos que vendemos metros cúbicos en vez de metros cuadrados, podemos cambiar completamente la manera de ser de las viviendas. O sea, entrar a la vivienda por el vector gestión, yo creo que es lo más radical que hay en este libro. Y aquí veis, bueno, el Calbreite, que os enseño en detalle, muchas maneras de compartir, metro cúbico frente a metro cuadrado, vivienda y trabajo y gestión pública y privada, en el último. El primero, el Calbreite, Zúrich, Suiza, un país con mucho dinero. Y una ciudad con mucho dinero. Pero esto está hecho por una cooperativa, con una cesión de uso del terreno por parte del ayuntamiento, o sea, barata. Claro, tenía que tener un hándicap, tenía que tener una pega, no te regalan nada porque sí, y esa pega era que tenía un aparcamiento de tranvías de toda la ciudad de Zúrich, en esa parcela. Bien, bueno, pues lo puedes considerar efectivamente una putada o lo puedes considerar una oportunidad. Y estos lo que hicieron fue considerarlo una oportunidad. Estaba definido en el plan general que esta parcela tuviera vivienda y esa infraestructura que decimos a nivel metropolitano, pero la empresa de tranvías no les dejaba, digamos, desarrollarlo, estaba siempre poniendo pegas y tal. Y finalmente los vecinos se ponen de acuerdo, se ponen a protestar y consiguen que les dejen hacer estas viviendas. Hay un concurso, ahí es muy típico, concursos de parcela en cesión de uso, que va a la cooperativa y un arquitecto. Presentan el concurso, se presentaron 7. Es verdad que las limitaciones eran tan grandes que casi todos los proyectos son parecidos. Pero es cierto que este es el más potente. Y es el más potente porque tiene varias cosas. Uno, a ver si se ve en la siguiente. Perdonadme. Aquí. Los tranvías llegan y se colocan abajo. Están en funcionamiento y hay que mantenerlos en funcionamiento mientras hacemos las obras. Todo esto es una preciosidad. 2, eso me permite poner encima de la cubierta un jardín que tiene que ser para la comunidad, pero también para el barrio, porque este es un barrio que estaba un poco decrépito y se hizo que, digamos, el ayuntamiento provocó o propuso que este edificio fuera un poco el regenerador social de todo el barrio. Entonces, todas estas cantidades enormes que veis aquí de funcionamiento de dotaciones, cines, tiendas, oficinas, etcétera, tiene que ver con eso, con que el barrio estaba muy bajo en esos niveles y entonces se han añadido al edificio. Por lo tanto, es un edificio, digamos, ¿no?, como una especie de faro dentro del propio barrio. Otra cosa, lo hemos visto, ¿no? Aquí abajo, aquí empezaríamos con el parque y a partir de ahí empieza la residencia. Y la residencia lo que hay es esta conexión, esta calle que se ilumina a través de estas chimeneas y que te va llevando a los accesos a las viviendas, pero también te va conectando con los lugares que se comparten. La biblioteca, la entrada
la terraza, te sube a la terraza, que tienen una sauna, que tienen apartamentos para invitados, tienen una cantina en el nivel del parque, del jardín. Es un edificio intensísimo. Y luego, o sea, que tenemos 3 niveles de compartir. Uno, con ese aparato metropolitano, que es el aparcamiento de tranvías, escala metropolitana. 2, el parque y todas estas dotaciones para el barrio. Y 3, ya voy. Y 3, llegan incluso, bueno, los propios usuarios comparten sus cosas, tienen un aparcamiento de bicicletas, se negaron a tener aparcamiento de coches, porque, digamos, todo esto requiere peleas con los municipales para que te permitan que no tengas un aparcamiento de coches, etcétera, ¿no? Y el cuarto, digamos, nivel de sharing o de compartir es muy bonito porque son 4 o 5 viviendas que comparten un espacio que es no me sale el nombre ahora, da igual, este espacio. Es un espacio que se comparte entre 4 apartamentos que son completos, que tienen cocina, dormitorio, salón, etcétera. Pero aquí es un espacio plus, un espacio extra. Oye, unos vecinos que tienen más pasta, pues han cogido, porque los he visto yo, los he visitado, y han contratado a un cocinero y les hace la comida todos los días y comen aquí todos juntos. Bueno, otros tienen el típico sitio donde se vienen a leer o a discutir con los vecinos o ayudarles en lo que sea. Es bonito cuando os dé ahora en la página web del microsite que hicimos, id a ver los vídeos, porque son súper chulos. Se los hicimos a los usuarios. No nos interesaba tanto la visión del arquitecto, que cuando no teníamos opción sí que la teníamos y que íbamos a por ella, pero en general eran los usuarios los que nos contaban cómo se vivía. Y si veis a los usuarios de aquí o los de la Torre Giulia, o no, los de lo de Borote Zapate en Suiza, es que es fantástico, porque entendéis cómo funciona el mecanismo este de arquitectura a buen precio con cooperativas, que es muy interesante. En Dali, aquí lo que hacen en Tila Housing es metro cúbico. Digamos, el módulo es la mitad de esto que veis. Es una puerta, un aseo y ahí en ese aseo unas conexiones a la cocina. Y una estructura intermedia para que la colonices como te venga en gana. Y ese medio módulo es la vivienda mínima. Tú puedes comprar uno, puedes comprar 2 y puedes duplicarlo completamente o duplicarlo en parte o lo que quieras, ¿no? Aquí lo tenéis. Los sistemas digamos, de apropiación son muy diversos. Fijaros, aquí uno con hueco en doble altura, este tiene 2 módulos, este tiene solo uno y tiene una doble altura aquí, la doble altura le llega hasta aquí porque no necesita más, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy bonito y lo veis aquí en estas imágenes. Uno más modernito, más minimal y el otro más rústico. Bueno, cada uno lo hace como quiere. Pero contempla, por un lado, unas viviendas muy básicas y por lo tanto baratas de comprar, y 2, unas viviendas donde el usuario, que no es tonto, como decía Habraken, puede completar esa vivienda como vaya necesitando y también según su economía. En el caso de IBEP es algo más estándar en el sentido que son apartamentos y estudios. Aquí la clave era trabajar y vivir. Entonces, todos esos catálogos que veis ahí, lo gris serían estudios, lo blanco serían viviendas, y entonces cómo se pueden combinar, qué tipo de estudios para trabajar para artistas, no me sale, da igual. Bueno, el caso es que en este sitio de la ciudad era lo conveniente, porque está rodeado de temas también de otros lugares de fabricación, etcétera, ¿no? Pequeños talleres. Y entonces aquí tienes las 2 opciones. Y esto es una vivienda. Me acuerdo cuando sacamos Haustag, el editor nos dijo que esto no era la portada. No nos dejaba poner esta foto en la portada, porque esto no era una vivienda. El concepto que él tenía de vivienda. Entonces, claro, nosotros le dijimos, perdona, pero si es la mejor vivienda del mundo. La pones como quieras y tienes los retales que tienes en todas las casas. Es una cosa preciosa. O sea, no es una vivienda de diseño. No tienes que ir con el tacón puesto de determinada manera, no. Es otra cosa, ¿no? Es una cosa donde se considera que el que pone la segunda piel es el usuario, el que vive ahí. Y el último, de Sikisud, es muy raro porque tiene desarrollo público, privado, cooperativa y todo eso en el mismo sitio y conectado con puentes y con no sé qué.
con un sistema que los arquitectos hicieron, que era, ellos definieron como 3 bloques distintos, ¿no? El bloque estándar, que es aquel que veis ahí arriba, estrecho y largo, 2 grandes volúmenes, prismas centrales, ahí estaríamos viendo la mitad, que te obligan, digamos, a hacer un tipo de vivienda totalmente diferente. De hecho, son viviendas de grandes dimensiones, de 8 usuarios que comparten cosas, etc. Hay viviendas de residencia de estudiantes, hay locales comerciales, digamos, cada uno de estos desarrolladores público-privados desarrollaba la parte de vivienda que le interesaba más, ¿no? La vivienda pequeña, o la vivienda para clase media, o la vivienda para alto standing. Entonces se mezcla todo en un solo sistema. Y los que lo promovieron fueron la cooperativa, que encontró este sitio en las afueras que le permitía hacer mucho más de lo que ellos querían, pero bueno, pues se asoció con los otros 2, 3 desarrolladores y consiguieron hacer esto. Esto está también en Suiza, me parece, ¿no? No, este está en Dudendorf, en Suiza, pero es otra ciudad. Y luego estas conexiones, que son las conexiones espaciales de los demás. Bueno, vamos a pasar rápido porque si no, no acabamos, ¿no? 4 maneras de entender el contexto. Para mí lo fundamental de un contexto es que vosotros entendéis el contexto como contexto físico, ¿no? O sea, yo me voy a un sitio, voy a hacer un edificio, veo lo que tengo alrededor y voy a ponerme más o menos allí. Pero el contexto va mucho más allá. El contexto habla de un contexto cultural, de un contexto económico, de un contexto social. Entonces, entender eso hace que el proyecto sea mejor y que no sea un fake, o sea, que luego que funcione, ¿no? Digamos. Entonces, aquí hay 4 modelos, uno en París, que es este, que es extraordinario porque estos, lo que hicieron Babel, Nouvel y Reynaud, es entender cómo era este París un poco de la periferia, que tenían estas pequeñas como calles interiores, como pequeñas calles interiores que cruzaban las manzanas. Y entonces hicieron de eso todo el proyecto. También es verdad que con una condición fundamental que era entender el contexto climático. ¿Y cómo es? Pues un edificio que se abre solo al sur, básicamente, todo esto se abre al sur. 2, hago de esto el radiador del edificio, me aíslo muchísimo en la periferia y las medianeras construyen toda la volumetría. O sea, cuando tengo altura hago un edificio alto, cuando tengo menos altura hago un edificio bajo. Toda la propuesta se va adaptando a lo físico también, al contexto físico. Entonces es muy bonito. Y estos son los radiadores que os digo. ¿Veis? El efecto invernadero con estas galerías. Aquí un muro, el muro trombe, una especie de muro trombe, que se llena de energía y que sirve de radiador permanentemente. Si vais al vídeo os lo explican claramente los usuarios y te dicen que no han encendido en su vida uno de los radiadores normales que tienen. Está muy bien. En el caso de Miller Maranta era aumentar, o sea, construir un edificio en una manzana. Bueno, pues una pieza que falta, pues y entonces es un edificio que se adapta muy bien a todo el contexto externo, pero luego había que meter, les permitieron en el patio de manzana, tenían posibilidades de aumentar volumetría. ¿Y cómo se hace un edificio en un patio de manzana? ¿Os acordáis de Pierre Charrot, la Maison de Berg, en París, que está en el centro de un patio de manzana? La hizo de vidrio en masa opalescente, o sea, que no quiere decir que no translúcido, que no dejabas ver, tú veías, recibías la luz, tenía algunas ventanas, pero en general estabas protegido, porque claro, estás en medio de todos estos ojos que te ven de alrededor, ¿no? Entonces el planteamiento de Miller y Maranta es hacer un proyecto muy distinto de este, que con esta especie de pliegue de fachada consigue unos espacios en fachada que te protegen esos interiores. Contexto, ¿no? Que son estas piezas. Entonces quedas muy protegida. Y luego nuestro querido Víctor López Cotelo, que es un gran maestro de la reutilización y del contexto, de entender el contexto y leerlo. Aquí hay una finalización de la ciudad de Santiago de Compostela, que os la voy a enseñar aquí, que se ve muy bien, con unas viviendas de los años 60, esas que veis ahí arriba, anodinas, malas, y un parque, el Parque de Bonaval, alucinante, donde está el Museo de Sisa Vieira, y ese rueiro que es
El Rueiro son las calles estas gallegas y portuguesas, peatonales como tal, que tienen un carácter, bueno, es esta imagen, creo que os he puesto, mira, aquí está, ¿no? Que tiene esa cosa que te habla del terruño, ¿no? De esa manera de entenderse. Entonces, bueno, ¿cómo hace esa conexión? A través de las viviendas nuevas, reutilización de antiguos materiales, reutilización de antiguos muros, pero también construcción de nuevos muros con materiales como antiguos. Es un maestro, yo que sé, coge las piedras, los costeros de los bloques de piedra que se tiran y es con lo que hace todo el proyecto, ¿no? Y es magnífico. Bueno, básicamente es eso, entender todo este sistema y hacer un proyecto que se va adaptando a cada una de esas singularidades, pero también al entendimiento cultural. Ese era un muro existente y otros. Y en el caso de Gino Chucchi, bueno, la memoria de Venecia. Hacer un proyecto en Venecia es dificilísimo. Ahora me preguntan esto y me voy, porque no me atrevo, ¿no? En Italia, yo he ganado un premio en Roma y no hemos conseguido construirlo, pero es porque es muy difícil. Pero lo ganamos y no dábamos crédito. Pero esto en Venecia es todavía peor, es mucho más complejo. Una antigua zona industrial y lo que tiene para mí de valor este edificio es cómo entiende, cómo es capaz de traspasar o de transponer el mundo del palacio medieval veneciano a unas viviendas sociales. Estos son viviendas sociales. A través de esa maravillosa fachada que tiene esa fenestración diversa, a través de esos marcos en las ventanas, también diversos, pero todo con una economía de vivienda social. Estamos hablando de es un proyecto muy bueno de Gino Chucchi. Esto no va. Bueno, es que no saco la fecha, pero da igual. Es que si no, no acabamos. Vivir y compartir. Tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto, pero bueno, aquí hay gente que se dedica más a eso. Hay arquitectos en Suiza y en Austria que solo hacen vivienda para cooperativas. Y aquí vamos a ver uno de ellos, pero hay otros casos muy, muy curiosos. En Barcelona, también con el mismo sistema de cesión de uso del terreno, que te ceden el terreno por 80 años, por 100 años. El propietario de la vivienda es la cooperativa, tú participas en la cooperativa pagando un dinero a la entrada, pero cuando te vas está estipulado el precio de esa vivienda que no puede variar, por lo tanto no hay, no hay especulación. En este caso era una cooperativa muy políticamente fuerte y querían vivir de una determinada manera y ahora son arquitectos que les han dado el premio Mies. A este proyecto le han dado el premio Mies. O sea, es muy raro un premio Mies de vivienda. Creo que tenemos dos, la Catón y Basal y estos. Y son especiales, muy especiales. Aquí la clave fue, vamos a reducir las viviendas al mínimo y ampliamos al máximo lo que podamos los espacios comunes. Y ese es un espacio común. Pero si os fijáis, tenemos las lavadoras a la izquierda, las lavadoras colectivas, este es el sitio de las reuniones, pero puede ser un lugar para danzar o para jugar los chavales o para lo que se te ocurra. Y luego también tienen un apartamento compartido para familia y la modulación es también un poco como los que hemos visto antes. Hay módulos básicos, hay un módulo extra que es el que llaman el core, como el húmedo, luego la galería y los módulos extras. Estos módulos extras, bueno, pues es una negociación entre estos usuarios para ver cómo lo van a, ¿no? Si usa uno cada uno o todo lo usa uno, etcétera. Hay, digamos, aquí lo que es importante son los niveles de negociación. Hay un nivel de negociación a nivel de cooperativa y otro nivel de negociación a nivel de vecindad, digamos, y luego de uso. Y son procesos muy largos. Aquí estamos hablando, fíjate, del 2012 al 2019 hasta que pusieron la primera piedra. Son procesos muy largos. Pero hay mucho escrito sobre esto. Está el modelo Andel en Dinamarca, también en Uruguay, creo que es Uruguay, ¿no? Donde lo usan con la economía latinoamericana y ha dado muy buenos resultados. Entonces es cuestión de ir y mirar y preguntar cómo lo hacen, porque está muy, muy estudiado, ¿no? En Barcelona se hizo el primero. Habíamos tenido mucha vivienda en cooperativa en los años 90, que estaba ligada sobre todo a sindicatos políticos, que con la corrupción pues, acabó mal, ¿no? Pero hubo mucha vivienda en cooperativa y muy buena. Estas son las viviendas.
El caso de Edouard François es un poco fake, ¿eh? Nosotros le pusimos, pero es un poco fake. ¿Y por qué es fake? Porque es una torre que realmente todo se vende, no se comparte nada, ¿no? Pero es bonita esa imagen como de una especie de pelo, aquí de maraña de pelo en la parte superior de terrazas, que me parecía bonita, ¿no? Intentar entender que las terrazas se pueden llevar a la parte alta, que es el mejor sitio de Grenoble, para ver las montañas, el río, etcétera. Y que tú puedes tener una viviendita, pues aquí en planta primera y luego te compras otra en la planta alta. Es verdad que hay una terraza que es de todos, pero el resto son terrazas que se venden a cada uno de estos, de la gente que vive abajo, pero que vive en distintos lugares. Digamos, nuclearizas la vivienda como en dos cosas. Aquí lo tenéis, esos pelos son bonitos. Y este es un estándar de vivienda en cooperativa y con cosas compartidas. Entonces, aquí abajo veis los huertos, en semisótano veis toda la zona colectiva, cocina, comedor comunitario, aparcamiento, zona de juegos de niños, etcétera. Y en la planta superior, ahí se ve, pues hay una sauna, una zona de lectura, unas oficinas. O sea, el edificio tiene también distintos niveles, en este caso nivel alto y nivel bajo e inferior, el semisótano, con todas estas cosas que veis que comparten. Las viviendas alucinantes. Y este es muy raro, este es el Terrassenhaus de Berlín, es muy raro. Empezó siendo un edificio de oficinas, luego se ha transformado en un edificio de viviendas para artistas, y luego se ha transformado en un edificio de viviendas para artistas, también vivienda y trabajo. Y es un aparato que tiene unas terrazas enormes, como veis aquí, así en diagonal, con unas escaleras que desde abajo puedes llegar a acceder a todas las viviendas, porque la clave era que cada artista pudiera salir, ¿no?, de estos lugares que son grandes y que son, insisto, medio ateliers, medio vivienda, y pudiera salir a la terraza y vender a la gente que viene de fuera, que sube, tiene ese acceso entero hasta la parte superior. Y terminamos con la identidad icónica. Bueno, ya no tenemos museos, ya no tenemos más monumentos, porque la vivienda no puede ser un monumento. Bueno, yo creo que más que ser un monumento, lo que está bien es que dé carácter a un barrio que a lo mejor no lo tiene. Entonces la vivienda puede coger ese papel. Pero la vivienda monumento en general yo creo que funciona relativamente mal. Pero es interesante. Este, por ejemplo, es OMA, es Colas, y lo que hace es, en el centro de Rotterdam, que se ha hecho una política de redensificación importante, bastante fuerte en todos los Países Bajos, porque la ciudad es muy cara y la de los holandeses más, porque tienen un sistema de drenaje permanente, de unas cimentaciones caras, etcétera, etcétera. Es mucho más cara que en la ciudad nuestra. Bueno, pues aquí consiguen a través de esto pues redensificar y utilizar esa infraestructura que ya existe y que es cara. Y aquí se ha hecho con vivienda cara, pero también mezclando usos, en un híbrido con oficinas del ayuntamiento, museo y viviendas, que yo creo que tengo una sección y reutilización de un antiguo edificio del ayuntamiento, no sé cómo se llama, Stutz, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, este edificio que veis aquí que da la vuelta y recoge a este aparato todo de vidrio, extraordinario de vidrio, con una fachada compleja. Incluso siendo solo de vidrio, es una fachada compleja. ¿Esto no funciona ya? Ah, sí, aquí. Entonces, está hecho como por unos sistemas de pixelado que permite muy bien pasar de la escala pequeña de vivienda a la escala grande pública. Como veis en este caso, es un edificio que se atraviesa por la ciudad, pasas por debajo de él y os decía esa fachada, ¿no?, que es una fachada compleja muy bonita, que es capaz de hablarte del muro cortina, por un lado, con esa corte vertical, pero por otro lado en la fenêtre longueur moderna, que lo consigue a través del vinilo, con el cortinaje que aparece detrás. Es fantástica. Bueno, esta es la sección que os decía, ¿no? Esa sección de residencial a partir de un determinado momento, oficinas del ayuntamiento, el pasaje y el museo y los parkings. Yo creo que entra además muy bien, está muy bien metida en la ciudad, porque tiene como unas vistas muy diversas desde los distintos flancos, y ahí veis eso que os decía, de cómo Rotterdam después de la guerra queda completamente destruida, se construye la gran ciudad moderna de Rotterdam, y luego ya en la actualidad
lo que se ha hecho es la redensificación como un método de reutilización de la ciudad histórica, que vosotros algún día tendréis que plantearoslo también seguramente y volver a poner en marcha esa ciudad fantástica que tenéis en el centro y que no usáis y que da mucha pena, ¿no? Es cuestión de poco a poco ir viendo cómo se puede hacer. En el caso de Fujimoto, con unos franceses, pues está muy cerquita de, a ver si os lo enseño aquí, muy cerquita de aquella cosa que hizo Bofill en los años 80, súper posmoderna, de las viviendas templo, estas que colocó y se te tocaba una columna, el baño estaba en la columna. Bueno, un poco formalista como todo lo que hacía Bofill, excepto las primeras cosas. Pero yo creo que tiene una componente muy interesante. Por un lado, el tema de la domesticidad a través de esas grandes terrazas, que yo creo que son muy bonitas. Es privado, por supuesto, en este caso. Y aquí tenemos lo público, llega aquí y aquí. Aquí hay un restaurante y no sé qué, y aquí una zona de arte que también tiene acceso público. Y luego está pues como moldeado de manera más contemporánea, ¿no? Un poco con los vientos, con las miradas, con los tal. Pero a mí lo que me interesa es esas grandes terrazas en voladizo que son extraordinarias y que hablan, sobre todo después de la pandemia, de ese lugar exterior que casi todo el mundo pide ahora en vivienda, ¿no? Y el Iceberg, bueno, un proyecto en Dinamarca, en Aarhus, que lo que pretende es, estando en este lugar tan privilegiado, pues no construir bloques como estos, ¿no? Porque los de la parte izquierda son unos bloques que están muy bien. El que vive en primera fila, fenomenal, pero el que vive detrás no ve nada, ¿no? No siente que está en un puerto, no siente que está en un sitio extraordinario, ¿no? Frente al Mar del Norte. Y entonces, Zebra y JDS lo que proponen es, esculpir un poco la volumetría de esos bloques para, yo creo que tengo una imagen, para después, digamos, que haya diagonales por donde tú percibas, aunque un poco el mar, aunque solo sea un poco, ahí se ve, ¿no? Ese trabajo de volumetría yo creo que es interesante para que tengas una salida, en cierto modo, desde ahí dentro hacia los exteriores un poco del lugar privilegiado en el que estás. Y en el caso de la torre, en el Tower on the Ting de Windhard, bueno, pues es una pieza completamente descontextualizada de su entorno, pero que a través también de la pintura, de una interpretación de un pintor local y pixelando esa fachada, pues yo creo que se introduce muy bien en ese lugar. Es reutilización también porque se construye sobre unos antiguos edificios de juzgados, que es esta cosa que veis aquí, pero como les permiten en el patio colocar toda la estructura y a partir de aquí en voladizo montan esta torre con esas vistas tan magníficas. Bueno, y yo, esto es el microsite, por favor, tomad nota porque entráis ahí, cuando entréis ahí, escribid amaneceres domésticos, enter. Después veréis, no sé qué, visitar la exposición, enter. Y ahí veréis toda la información que os he mostrado, pero con planos, fotos, planos a distintas escalas, vídeos, etcétera, etcétera. Y yo quiero acabar con una cosa muy bonita, que es, esto es lo que vais a ver, ahí. Vale, quería acabar aquí con los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile. Voy a acabar con un poema. Para motivarles a participar en las elecciones del centro en 1973, llamaron a Pablo Neruda y le pidieron que escribiese un poema en relación a la arquitectura. Y el poema se llama Atención. El pez nada en el ancho mar, vive bien. El zorro en su covacha huele a selva, no está mal. El pájaro, qué casa grande y limpia habita. El mamífero, grande, le sobra espacio. La culebra vive lindo, sobre hierba y rocío. Solo el hombre es miserable. Sobre la tierra que le pertenece, le falta espacio, agua, cielo, luz, techo, intimidad, felicidad. Muchachos, a ustedes les toca arreglar este asunto. La vivienda, es decir, la vida. Muy bonita. Muy bien. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda o alguna cuestión que os interese, os lo aclaro.
Pues muchas gracias, Carmen. Seguramente, bueno, espero que tengan preguntas. Ahorita le pido a Paulina que nos ayude a pasar el micrófono. Y tenemos unos minutos todavía por si quieren hacer alguna pregunta. Perdón. Y debo decir que muchos de mis alumnos, ¿verdad? Carmen ya les hizo la tarea, ¿eh? Con el análisis de sus casos análogos. Bueno, es que tienen que tener unos análisis para dentro de 15 días impecables. Muy bien. ¿Se escucha? Creo que todos estos proyectos están visualizados en un mundo como moderno europeo, con mucho dinero y con mucha infraestructura, y no solo infraestructura como constructiva, sino colectiva de enfermeros y casos y talleres y todo, que logran hacer estas cosas posibles que luego en un mundo como al menos el de México es difícil, como de a veces hasta meterse, o sea, como de dar los primeros pasos, como que pues, si propusiéramos esto sería difícil. Estoy buscando como recomendaciones o decir como dónde nos metemos, porque entre corrupción y así. Gracias. Te entiendo perfectamente y por eso he insistido que son modelos europeos. Pero cuando se ha hablado del modelo cooperativo Andel, que está en Uruguay y que está funcionando, pero con las características específicas de Uruguay, habrá que ir a verlo, habrá que mirarlo y a ver cómo funciona, ¿no? Pero existe y está allí, Andel. Y si no, ir a la biblioteca y empaparos, porque hay cosas escritas y hay proyectos que se pueden ver. Entonces, yo creo que, a ver, estamos acostumbrados a compartir un garaje, ¿no? Eso, básicamente, aquí me podríais decir que sí. Vale, y no se nos cae el pelo. Compartes el garaje, sabes que tienes que ponerlo en tu sitio, sabes que tienes que entrar por la puerta, que hay un mando, que hay una limpieza que pagas colectivamente, etcétera. No sé, digo, por poner un caso, ¿no? Entonces, esto es ir un poco más allá. Es verdad que en algunos casos son muy extremos, pero en otros no tanto. Entonces, ¿qué tienen de bueno las cooperativas? Pues que eliminan a los intermediarios. Ya sé que me vais a decir, bueno, es que vamos a destruir el tejido económico de este país. Pues a lo mejor no está mal, ¿no? Yo no lo sé. Pero creo que nadie puede acceder a la vivienda, y nos está pasando en Europa igual, ¿eh? Estamos con un problema de acceso a la vivienda porque está súper cara y no hay manera, no hay viviendas para tanta gente, etcétera, lo de siempre, lo que nos cuentan siempre. Pero no hay que hacer caso de eso, hay que hacer las cosas poco a poco y probando cómo funciona en cada lugar, porque tenéis una idiosincrasia completamente distinta de la que tenemos a lo mejor nosotros, pero es que España tampoco tiene nada que ver con Dinamarca, Italia tampoco tiene que ver con Noruega o con Suecia. Entonces hay que como poner en contexto permanentemente todas las cosas que veáis, no son fáciles. Pero eso es igual que si copiamos un invernadero. El invernadero está muy bien copiarlo, pero lo ponemos en España y nos morimos porque no sirve para nada. Es muy raro, porque en una vivienda sirve para poco, porque es muy caluroso. Nosotros lo que tenemos que hacer es al revés, ponernos capas y protegernos con sombra. Entonces, todo lo que leáis, todo lo que estudiéis, todo lo que manejemos, hay que darle al botón de contexto propio, climático, contexto social, económico, y darle vueltas porque estoy segura que se puede hacer, de una manera o de otra. Y entonces, ¿qué ocurre con la vivienda en cooperativa? Es que tienes un acceso, es una vivienda affordable, que dicen los americanos, es accesible. Y esa vivienda accesible es porque has quitado mucho intermediario. Y entonces eso se hace con un sistema muy claro, de una gestión muy determinada, los usuarios entran aquí, aquí, aquí y aquí. Está todo muy regulado y hay mucho estudio de eso. O sea, si no lo hacéis es porque no os da la gana. Quiero decir, porque no queremos meternos en otro lío, ¿no? Pero se puede. Se puede, aquí habéis tenido vivienda social magnífica, es verdad que se ha dejado perder en cierto modo, ¿no? Muchas de aquellas grandes complejos que se hicieron en los años que eran 50, ¿no? O 60, magníficas, se han abandonado prácticamente. Pero es que la vivienda, no podéis pensar en la vivienda, hacerla, entregarla y olvidarme. No, en la vivienda hay que tener en cuenta, por lo menos al Estado o al dueño o al propietario, hay que decirle, la vivienda se hace, se piensa, se construye y se mantiene.
Y eso hay que también contemplarlo. Y si no la quieres mantener o quieres mantenerla con muy poco dinero, hay que pensar que el proyecto responda a ese presupuesto. Haciéndolo más duro, haciéndolo con menos, digamos, con arquitecturas menos blanditas, no menos frágiles, haciéndolo mucho más robusto, etcétera. Hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros hicimos un parque en el salón y era clave que no iba a haber ningún mantenimiento, pues lo sabíamos. Y entonces, oye, acero galvanizado y todo duro, muy duro para que resistiesen los bancos, todo tenía que resistir muchísimo. Y aún así, algunas cosas han fallado y todo. Pero se puede, desde la arquitectura podéis hacer muchas de esas cosas para mejorar el producto. ¿Quién más? ¿Tú? ¿Sí? ¿No? ¿No quieres? No, tú. Ah, perdón. A ver, que era como si tiene algún Todos ejemplo. lados. Dime. Que, por ejemplo, aquí en México, ¿qué diferencia nota como de estos proyectos que están como en ese contexto? O sea, no sé si tiene como algún ejemplo como de eso, pero en México que le haya llamado la atención como porque para poder analizarlo, pero en el contexto de este país. No sé si me explico. Cierra el micro. A ver, ahora sí, ya Sí, está. yo. O sea, que si conozco algún caso de estos aquí. Ajá, sí, ¿no? Ya. O que no sea relacionado, o sea, que fuera como un ejemplo análogo así interesante de la forma de vivir en México, a diferencia de esto. No conozco México tanto como para saber de algún tipo de, por ejemplo, de cooperativas. Pero sí que hay cooperativas, ¿no? Las viviendas donde tú vivías eran viviendas en cooperativa o no. Aquellas eran sociales, ¿no? Las que tú. De cooperativa no hay. ¿Perdón? Y Palo Alto, o sea que hay casos. Seguramente yo no lo conozco tanto como para darte datos, pero claro. Sí, se ha usado mucho, es un sistema de siempre, porque lo que hacías era como eso, reducir los intermediarios y hacer que ese producto fuera más barato y podías acceder a él. Entonces, bueno, había unas condiciones, unas reglas de juego de la cooperativa que son interesantes, muy interesantes y muy distintas, según los países y según las condiciones de cada uno de los países. Pero seguro. Y luego aquellas viviendas maravillosas sociales, aquellas grandes que me enseñaste con los primeros años que yo venía por aquí. ¿De quién? Sí. Es que no me acuerdo ahora de los nombres. ¿De Pani, por ejemplo. De Pani, exacto. Claro, tenéis ejemplos buenísimos. Y se han hecho. ¿Y por qué no se pueden volver a hacer? Porque nos metemos en la dinámica de vamos a encerrarnos tras nuestros muros con pistolas y nos quedamos tan contentos. Pero eso no es vida. Perdonadme, pero las ciudades son mucho más bonitas que eso. No podemos tener solo coches y pistolas, entonces hay que hacer algo más. Y creo que la vivienda es capaz de producir ese tejido. Oye, pues a lo mejor con controles intermedios, aquí no sé cómo se haría porque no conozco bien el contexto. Es un contexto efectivamente muy difícil, no es fácil. Pero yo creo que se pueden realizar cosas, conjuntos que tengan una semiapertura, etcétera, o que se produzcan, por ejemplo, niveles sociales distintos. Yo sé que es un poco de lo que os voy a contar, pero en Holanda las viviendas sociales en España se ponen en un bloque y al lado las privadas. En un barrio. Pero bueno, ¿sabes cuál es el bloque de las sociales? No por nada, porque eran buenísimas, mejores que las privadas, sino porque tenían algo más de arquitectura. Entonces siempre decían, las de los colorines, ¿no? Las de tal. Pero Holanda dio otra vuelta de tuerca, como siempre, estos holandeses que son muy pragmáticos y que tienen ricos y pobres. Menos, a lo mejor, ¿no?, que en otros lugares, pero también tienen muchos ricos, muy ricos y muy pobres. Pero lo que hicieron fue introducir la vivienda social en un bloque, con vivienda privada al lado. Yo soy el 2 y soy social y el apartamento 4 es privado. Y se puede hacer. ¿Qué haces? Es interesante porque lo que haces es subes un poquito la calidad de la pública y bajas un poquito a nivel constructivo, sobre todo, y de materiales,
y bajas un poquito la calidad de la privada. Y funciona, y no hacemos guetos con los raros, los distintos, los no sé qué, los pobres, los miserables, en otro lado. Porque eso al final te da una ciudad invivible, inhabitable. La vivienda social, sacarla al extrarradio, un error garrafal. Porque todos los días, toda esa población trabajadora viene al centro y todos los días vuelve al exterior, a la periferia. ¿Qué significa? Que la ciudad no la puedes usar, ni tú ni el otro. Porque que la contaminación es infumable, que estás permanentemente en la carretera hora y media para venir a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el daño es un daño que nos toca a todos, a toda la masa social, no solo a unos y a otros. Y es un error de partida, pero es que se puede solucionar. En Bogotá nosotros ganamos un segundo premio con un proyecto de 1000 viviendas, se llamaban allí de no sé qué social, bueno, sociales, eran de interés social y 500 eran de interés social y 500 no. Y habían llegado a esa determinación de no hacer esos desarrollos que antes los hacían en la periferia lejana y habían decidido llevarlo más hacia el centro, porque eso evitaba aumento de infraestructuras de autobuses, carromatos, carros, bicicletas, que están pasando permanentemente, o sea, tráfico a tope, y empezó a funcionar mejor. Ya lo habían descubierto ellos, quiero decir, no fuimos nosotros, a nosotros ya nos dieron el lugar, pero ya estaban llevando esas grandes actuaciones al interior, porque funciona. A ver, hay una pregunta en redes de mis colegas de historia que dice, tenemos una pregunta, ¿qué procesos o mecanismos de gestión se utilizan para que estos proyectos funcionen a largo plazo? Que a lo mejor lo contestaste un poco hace rato con las diferentes entidades que sí, bueno, producen son acuerdos, o sea, yo creo que hay que ir a buscarlos estrictamente, ¿no? Y a estudiarlos más en detalle. Yo creo que buenas tesis doctorales podrían salir de ahí, ¿no? O buenos trabajos de investigación. Trabajar solo sobre algunos tipos de gestión y cómo funcionan, pero es que están súper estimulados. Insisto, en Austria está súper reglado. Lo conoce todo el mundo, saben cómo funciona, cuándo entra el cliente a hablar, cuándo no, cuándo se va a pedir financiación, cuándo no. Si tenemos actores distintos, públicos, privados, tal, vamos a Suikisud y les preguntamos, ¿cómo se hace? Pues yo entiendo que con una gestión brutal. Yo acabo de escribir ahora un artículo que supongo que saldrá ya definitivamente, porque esta cosa de los artículos es muy difícil, sobre el Calbreite, solo a nivel de, hablando un poco de gestión constructiva de la cosa. Solo nos hemos puesto a hablar el autor, digamos, el chaval y yo, Pau. Bueno, ahora no sale el apellido de mi alumno, que es un tío estupendo. Bueno, pues solo hablando estrictamente de cómo funciona a nivel constructivo. Hay planos donde se detalla este muro en rojo una línea, en verde otra y en azul otra, porque lo pagan 3 actores. Entonces, los planos de pago son flipantes, o sea, pero a mí me encanta, porque nosotros como arquitectos podemos poner todo eso en orden. ¿Y qué pasa? Que el arquitecto no es el arquitecto artista este que consideramos más clásico, sino que es un arquitecto que se dedica a organizar sistemas. Entonces tiene otra condición, ¿no? No sé si he contestado a lo que me preguntaban. Espero pero que luego sí. También, no me han vuelto a escribir, entonces pero luego que entender sí. eso, que todas estas, digamos, estas empresas europeas que son, digamos, que tienen una tradición de 100 años en el caso de Austria, en Viena concretamente, que llevan 100 años haciendo vivienda social con muchísimo nivel de cooperativa. Yo estuve con esta arquitecta en Madrid dando una conferencia ya para contarnos el modelo vienés y otro nosotros. Y claro, te cuenta que está súper estrictamente regulado, o sea que no se inventan la pólvora. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más? Acabamos. Yo lo que quisiera es, antes de darle la palabra a la doctora Jimena de Gortari para pues cerrar el acto, es pues darte las gracias, Carmen, porque me parece que nos has dado de veras una clase magistral. Yo decía, te vas a quedar sin aire en algún momento, ¿no? Seguramente, pues a lo mejor quedan otras preguntas en el tintero, pues habrá manera a lo mejor de que se acerquen ahorita o nos las hagan llegar, pero realmente yo creo que ha sido muy ilustrativo
Y decía hace un momento en broma que un poco le hiciste la tarea a muchos de nuestros estudiantes porque pues hemos estado usando este material para el curso de proyectos y yo creo que muchas de las imágenes que mostraste que no vienen en el libro que ellos consultaron, pues les han permitido entender mejor estos proyectos que pues ahora seguirán trabajando sobre ellos. Perdona, Gaby, sí. El libro Hashtag Ajá. tiene esas fichas Sí. que os he mostrado aquí que hacen entender mejor los proyectos. Y las he usado para que digamos para esto, aunque sean amaneceres domésticos. Ese libro Hashtag tampoco lo tenéis. Bueno, Sí, yo te mando sí, los no, dos. es que lo ¿Ese tenemos tienes? en Vale, PDF vale. y en todo, lo Vale. tenemos. Por si no os mando los dos y para que los tengáis en la biblioteca y para que los podáis manejar, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Le paso la palabra a Jimena. Un placer estar entre qué vosotros verbo. y que hayáis preguntado, está bien. Bueno, solo para terminar el protocolo, pero en realidad que no puedo hacer ni una conclusión de la conferencia porque qué vergüenza que no pude estar. No, muchísimas gracias, Carmen, y justo en nombre del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, otorgo el presente reconocimiento a Carmen Espejel por haber impartido la conferencia Un motor teórico de la arquitectura, la vivienda colectiva, Ciudad de México, a 5 de febrero de 2026, firmada por la doctora Celida Isabel Gómez Gámez, directora del departamento. Muchísimas gracias, Carmen. Y mañana tiene otra conferencia, así que no se la pierdan.